Hebreos capítulo 11, vamos a leer el versículo 6, que es el versículo de la serie, y después vamos a leer otro trozo de escritura del versículo 30 al versículo 34. Dice así la palabra del Señor en el nombre de nuestro Señor Jesucristo: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios créale que le hay, y Él es galardonador de los que le buscan. Vámonos al versículo 30. Por la fe cayeron los muros de Jericó después de rodearlos 7 días. Por la fe Rahab, la ramera, no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. Versículo 32. ¿Y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas, que por la fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batalla, pusieron en fuga a ejércitos extranjeros. Amén. Puedes sentarte. El capítulo 11 del libro de Hebreos, en el cual hemos estado hablando las últimas semanas sobre la serie Una fe que agrada a Dios, hace una mención de varias personas, pero los pone en grupos para podernos hablar la forma en que cada uno de ellos ejercieron fe. Comienza con un grupo, y es el grupo prediluvio. Y dentro de ellos nos habla de la fe de Abel, la fe de Enoc, la fe de Noé. Luego nos habla de otro grupo postdiluvio, y él nos habla sobre la fe de los patriarcas. Y nos habla de Abraham, nos habla de la misma Sara, nos habla de Isaac, nos habla de Jacob, nos habla de José. Y después de eso, de este grupo, nos menciona la fe de Moisés, que fue el mensaje de la semana pasada, como un hombre cree al llamado de Dios, y por creer en el llamado de Dios decide renunciar a los deleites que le ofrecía la casa del faraón. Ahora comienza a hablar sobre otro grupo, sobre otro trozo de individuos, aunque no hablaremos del último, que hubiera sido genial hablar sobre, quizás el tema hubiera sido para eso, por la fe también se sufre. Pero habla ahorita sobre un grupo del cual acabamos de leer, del cual le he puesto por nombre a este grupo de personas que por la fe fueron valientes. El tema de esta hora o de este día es una fe valiente. Una fe valiente. Una fe valiente es aquella que se refiere a la intrepidez, al audaz, a actuar sin miedo. Es una fe impulsada a enfrentar desafíos y a vivir con la confianza en Dios, incluso cuando las circunstancias no son fáciles. La fe requiere que seamos valientes. Es la valentía la que nos lleva a creer que las circunstancias en las que estemos pasando de un momento a otro cambiarán. ¿Cuántos lo creen? Se requiere una decisión firme y valiente para creer, aun cuando las evidencias o las circunstancias no sean necesariamente favorables. Y no se trata, hermanos, de que la fe nos haga tener fantasía. No se trata de que la fe tenga que ver con el capricho. La fe valiente e intrépida es aquella que se aferra a las promesas de Dios. Mi punto número 1 es: ¿por qué la fe demanda valentía?
¿Por qué la fe demanda valentía? ¿Qué tiene que ver la valentía con la fe? La fe proviene de la confianza en Dios. La valentía no es producida por la mente humana, sino porque nace de creer en lo que Dios declara que va a pasar a pesar de las circunstancias. La valentía no es una bravuconada externa. La valentía es actuar frente al miedo. Muchas veces es tener miedo de hacer algo y sin embargo la valentía nos ayuda a hacerlo de todas maneras. Y hacerlo tal vez con los pies temblando, pero hacerlo. Esa es la valentía. Y quiero decirte que el mundo nos ofrece en realidad muchos motivos y muchas oportunidades para tener miedo. Muchos de los miedos que nosotros nos oprimen, muchos de ellos están basados en una irrealidad. O sea, muchos de los miedos no son reales. No te quiero hablar de eso. Hace mucho tiempo hablamos sobre las fobias o sobre los temores. Pero quiero hablarte de los miedos que sí son reales. De los miedos que sí desafían nuestras vidas y las vidas de nuestras familias. Y quiero decirte que no hay nada malo con tener miedo. Por aquello de las dudas, que tú te sientas como, ¿y qué? ¿Y si tengo miedo? No hay nada malo en tener miedo. Lo malo es que el miedo condicione nuestras decisiones que nosotros tomemos. Y es ahí donde entra la valentía. Somos valientes cuando recordamos y nos recordamos a nosotros mismos todas las promesas que Dios ha hecho en nuestras vidas y seguimos su dirección indicada. Quiero recordarte que en este mundo en el que vivimos, Jesús mismo dijo que tendríamos aflicción. En este mundo en el que vivimos, la prueba, las dificultades y las adversidades, no estoy yo para informarte eso, sino tú mismo las vives todos los días. Todos los días somos desafiados con diferente tipo de desafíos, con diferente tipo de pruebas, con diferente tipo de cosas en las cuales necesitaremos valentía para poder enfrentarlas. Y que es necesaria la valentía. Si tú te recuerdas, Jesús en la parábola del sembrador, una de las semillas que cae entre las piedras, Jesús dice, si quieres lo leemos, Mateo capítulo 13, voy a ir dando versículos, si lo quieres apuntar, los apuntas. Pero Jesús habla de que las aflicciones de la vida vienen y la persecución vienen a nuestras vidas. ¿Alguien sabe de lo que estoy hablando? ¿Has pasado por situaciones difíciles? Todos hemos pasado por adversidades y problemas. Creo que aquí no hay ni uno del que pueda decir, no, yo la he tenido fácil. No, creo que todos hemos enfrentado situaciones difíciles. Jesús dice en Mateo capítulo 13, versículo 20 y 21, dice, y el que fue sembrado en pedregales, ese es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, alegre, feliz. Tuvo tal vez una experiencia emocional en la presencia de Dios y dice, qué bueno, qué sabroso lo que sentí. Pero quiero decirte que la valentía te llevará más allá, o la valentía te llevará más allá de cuando te abandone la emoción. Es la valentía la que te va a mantener, y esa valentía es la producida por Dios, por la fe. Dice el versículo 21, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración. Pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Así que a causa de las adversidades nos es necesario la valentía, y esta es producida por tener la confianza firme en Dios y en sus promesas. Me voy a parar aquí y voy a decir, tratando de resumir esta introducción,
el por qué nos es requerida la valentía en la vida y por qué la fe requiere valentía. Si usted ahorita actualmente está pasando por un momento de desánimo, un consejo le quiero dar, y es: no continúe prestándole atención a las mentiras de Satanás. Quiero decirte que el miedo vende. Si hay una de las cosas que vende mucho, es el miedo. El miedo es popular. Y tú dices: no, hermano, no, sí. Tu miedo es alimentado por más miedo. Y entre a más cosas con miedo te expongas, a noticias que tengan que ver con miedo y intimidación, tu miedo se va convirtiendo en un monstruo. Y lo que comienza a hacer ese miedo es comenzar a negar la fe preciosa con la cual puedes agradar a Dios. Pare de alimentar el miedo. Deje de exponerse a cosas que le estén metiendo miedo. Y dentro de esto estoy hablando, el social media está lleno de tipo de noticias en las cuales nos meten miedo todos los días, hermano. Todos los días. Recuerdo que cuando pasó esto hace unas semanas de lo de Irán con Israel, recuerdo que, no sé si a ti te pasó lo mismo, pero si ibas a ordenar algo en Amazon, las primeras cosas que te tiraba Amazon era máscaras antigases. ¡Hey! ¿A alguien le ofrecían máscaras antigases? Yo creo que a más de alguno te aparecía. O sea, el miedo vende. El miedo vende. El miedo también da dinero. Así que si cualquier circunstancia o alguien, un medio, te está desafiando tu fe, quiero decirte que tienes el poder para poder rechazar, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, toda noticia y toda adversidad que quiera poner tu vida en riesgo y tu fe en riesgo, en el nombre de nuestro Señor Jesús. Ahora quiero hablarte, introduciendo que por qué es requerida la fe, la valentía. Ahora viene este trozo que acabamos de leer, este trozo de personajes que nos habla, lo que leímos nos habla de que estos personajes por la fe actuaron con valentía. Muchos por la fe, aunque no lo vamos a ver ahorita, muchos por la fe los hizo ser valientes ante circunstancias que eran difíciles contra ellos. Por la fe muchos de ellos taparon bocas de leones. ¿Te recuerdas? Daniel. Por la fe muchos de ellos apagaron fuegos impetuosos. Sadrach, Mesach y Abednego. Por la fe muchos de ellos evitaron filo de espada y escaparon de la muerte. Pero quiero decirte algo, que también en el último, puedes ir y leer el último grupo de los héroes de la fe, te vas a dar cuenta que a muchos la fe los ayudó para ser librados de la espada, de ser muertos, pero también a otros la fe les ayudó para enfrentar la muerte con valentía. La valentía, la valentía que es producida por la fe, tiende a vestirse de muchas maneras, tiene muchos trajes. Y aquí en este trozo traigo 4 trajes de 4 personajes. Me gustaría que pudiéramos quizás estudiar cada uno de ellos, pero con estos 4 personajes creo que vamos a poder conocer cómo podemos actuar con valentía ante dificultades, ante necesidades y ante situaciones que nos retan todos los días. Dice el versículo, vamos a hablar de la primera fe. Dice el versículo 11:30. Versículo 11:30.
¿Los miro muy serios o yo soy el que me lo estoy imaginando? Acuérdate, vamos a hablar ahorita del grupo de los valientes, que por la valentía hicieron algo. Dice Hebreos 11:30, dice: por la fe cayeron los muros de Jericó después de rodearlos 7 días. La fe, la primera fe valiente que habla aquí este grupo, la encontramos basada en la historia del personaje llamado Josué y en la acción del derrumbe de los muros de Jericó. A esta fe le vamos a poner por nombre: una fe valiente confía en su presencia. Una fe valiente confía en su presencia. Quiero que abras, vamos y recordemos este acontecimiento. Abre el libro de Josué, capítulo 1. Leamos el versículo 1 y 2 y ahí nos pasamos al versículo 9. Dice el versículo 1: aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo: mi siervo Moisés ha muerto, ahora pues levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, y la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Vamos al versículo 9. Creo que este versículo es uno de los más populares, uno de los más memorizados, se pudiera decirlo. Dice: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Dios había elegido a Josué como el sucesor de Moisés. Y quiero decirte que la tarea que le esperaba a Josué no era nada fácil. Era una tarea intimidante, desafiante. Desafiante e intimidante por varias cosas. Había tenido la experiencia de 40 años en un desierto, colidiando, porque era el ayudante de Moisés. Así que ayudaba a Moisés a lidiar con los problemas de un pueblo rebelde, un pueblo incrédulo, un pueblo que se quejaba por todo y por nada. Un pueblo muy difícil de conducir. Pero ahora ha muerto Moisés. Y es él el que va a introducir a los israelitas a la tierra prometida y expulsar a los habitantes paganos que habitaban en Canaán. Pero del versículo 1 al versículo 9 del libro de Josué, del capítulo 1, 3 veces el Señor le ordena a Josué la misma cosa. Lo puedes leer en tu casa. 3 veces Dios le dice: sé fuerte y sé valiente. Sé fuerte y sé valiente. Sé fuerte y sé valiente. Porque Dios conocía lo que Josué iba a enfrentar. Dios le dio la razón por la cual Josué tenía que ser valiente ante la circunstancia que iba a enfrentar. La valentía, ¿cómo puedo decirlo? La valentía se hace más segura con la promesa que Dios le da a Josué. Y no solo a Josué, te la da a ti y no la da a mí. Y la promesa que Dios le da a Josué es: Jehová tu Dios estará contigo. Y ahorita puede decir usted así, mire, hágale así. Descanso, ¿no? Descanso de saber que el gran yo soy, que el todopoderoso iba a acompañarlo, que ellos iban a enfrentar una situación difícil, que iban a enfrentar tribus bien aguerridas, que iban a enfrentar problemas, que iban a enfrentar muros, que iban a enfrentar cosas difíciles, pero nada
podía resistirse ante la presencia de Dios. Josué podía avanzar confiado, seguro, no estaba solo. El pueblo no tendría que librar una batalla tan difícil por su cuenta. Dios promete que lucharía con ellos. Su presencia estaría con ellos. Ahora, Josué, al oír eso, Josué creo que dice: Dios, entrémosle pues. ¿Y cuál es el plan? Vamos a derrotar la ciudad principal que era de Canaán, era Jericó, era la entrada. Así que se aproxima Josué, y déjame parafrasearte la historia, y dice: y entonces, ¿cuál es el plan de ataque, no? O sea, ¿cómo le vamos a entrar? Entusiasmado, tú estás con nosotros. Y ahora dice, y mira, si lees Josué, te lo tengo ahí, Josué 6:1. A consecuencia que Jericó sabía lo que Dios venía haciendo con ellos, ya lo voy a decir en Rahab, cuando lleguemos a Rahab, cómo Dios venía actuando con ellos en el desierto, cómo Dios había hecho maravillas cuando los sacó de Egipto. Sabían que Dios estaba con ellos. O sea, los de Jericó sabían que Dios los acompañaba milagrosamente en todo el desierto y todo lo que Dios les había permitido alcanzar. Así que a consecuencia de eso, dice, ahora sí, dice Josué capítulo 6 versículo 1, mira, ahora Jericó estaba cerrada. Y le vamos a poner el calificativo y lo vamos a afirmar bien. No solo está cerrada, sino que está bien cerrada. A causa de los hijos de Israel, nadie podía entrar, ni entraba ni salía. Las cosas se ponían más difíciles. No solo tenemos muros gigantes, muros que quiero decirte que no eran simplemente una pared. Los muros de Jericó, los carros de caballo podían caminar arriba de ellos. Es más, solo para que te des una idea de la anchura de los muros de Jericó, dentro del muro de Jericó habían personas que vivían dentro del muro. Ahí lo vamos a ver en el siguiente personaje. Así que no solo los muros eran grandes, sino que ahora la cosa se está poniendo más difícil. La cosa se está poniendo más dura. Ahora la puerta, el acceso, lo han cerrado, pero no solo lo han cerrado, sino que lo han cerrado con doble llave. La cosa se está poniendo cada vez más dura, y para ponerlo un poco más difícil, Dios le dice a Josué: este es el plan. Mira, el plan va a consistir en esto. Por 6 días le vas a dar una vuelta alrededor a todo el muro. Y luego el 7º día, en vez de darle una vuelta, dale 7 vueltas. Me imagino que él dijo: bueno, ha de ser para ablandar la tierra, ¿no? Tal vez por algo así. Y bueno, ¿y dónde van a venir las bombas atómicas? ¿O dónde vamos a agarrar para tirar? Y dice: y de último, van a gritar fuerte y van a sonar la trompeta. Yo no sé si lo que te estoy ahorita narrando a ti que no fuiste al ejército, por mucho que no tengas nada tal vez de conocimiento de táctica de guerra, realmente este es un plan que desafía la lógica humana. Es un plan que no hace sentido. Es un plan que dices tú: bueno, está grande el muro, y no solo está grande, las puertas están cerradas, doblemente cerradas. Y ahora con este plan, ¿qué vamos a hacer? Bueno, la historia tú la sabes, ¿verdad? ¿Cómo termina? Eso es lo bueno, ¿verdad? ¿Sabes qué? Eso es lo bueno de conocer cómo terminan las cosas. No quiero meterme ahí. Eso es lo bueno de saber cómo terminan las cosas. ¿Por qué? Porque sabemos que los muros cayeron, ¿verdad? Los muros cayeron, la ciudad fue derribada.
Entonces, ¿de qué se trataba? Se trataban de dos cosas. Uno, se trataba de obediencia. Se trataba de que ellos pudieran seguir obedientemente el plan que Dios les había dado, aun cuando para ellos no hacía sentido. Y es que te quiero decir algo: en ocasiones Dios obrará en nuestras vidas de una manera que no comprendemos, pero podemos estar convencidos que si el plan proviene de Dios, funcionará. Tal vez no te haga sentido, tal vez dices, no, tal vez no es así. Mira, sea como sea, sé obediente y créele a Dios. Número uno. Número dos, en realidad las vueltas, hay muchas personas que hacen muchos tipos de análisis científicos y dicen que era que porque se armó un gran silencio, porque también Moisés le llegó a decir a la gente: ¿saben qué? Vamos a hacer esto, pero todos se van a quedar calladitos, nadie va a hablar. Y muchas veces científicamente dicen que no, que lo que pasó era que cuando fueron rodearon al séptimo día, el silencio total, que después de un romplón hubiera un silencio, un grito tan fuerte. Eso fue lo que derribó el muro. Bueno, si quieres creer eso, yo te voy a enseñar otras cosas, otra teoría acá. No hay muro que resista la presencia de Dios. No hay puerta que no se abre ante la presencia de Dios. No hay mar que no se abra ante la presencia de Dios. No hay río que no se detenga ante la presencia de Dios. No hay muro que no caiga ante la presencia de Dios. No se trataba del plan, se trataba de la promesa que Dios le había prometido: yo estoy con vosotros. Y eso, hermano, es suficiente. Aquí cantamos un canto, y de hecho ahorita que iba para allá manejando la semana pasada para Texas con mi hijo, le puse atención a la canción que íbamos oyendo y dije: esa canción la he escuchado, yo creo que aquí en la iglesia la cantamos. Y me llamó la atención lo que decía Salmo 114 versículo 5. Yo no sé si aquí a alguien le llama la atención a veces lo que canta. Yo sí. Yo soy muy analítico en las letras de lo que cantamos. Y me llamó la atención porque el salmista que escribe esto le hace una pregunta al mar y al Jordán. Y le dice: ¿qué tuviste, oh mar, que oíste? Otra vez: ¿qué tuviste, oh mar, que oíste? Y tú, Jordán, que te volviste atrás. ¿Dice así el canto o no? ¿Qué viste, oh Jehová? No, mejor pasamos a Jocelyn para que lo cante. Y se refiere en el momento cuando Moisés se para frente al mar, extiende su vara y entonces el mar huye y se parte en dos. También se refiere al momento que cuando los sacerdotes con el arca de Jehová van a pasar el río Jordán y comienzan y ponen sus pies, a que el Jordán se detiene y se retira y pasan en seco. La pregunta es: ¿qué viste, oh mar? ¿Qué viste? ¿Viste a Moisés parado? Ábrete, mar, ahí te voy. Tuvo que haber visto a alguien que tenía más autoridad que Moisés. Tuvo que haber visto a alguien que tenía poder sobre la misma agua. Tuvo que haber visto algo más poderoso que un simple hombre parado con una pedazo de caña abriendo el mar. La valentía de nuestra fe se hace segura con su presencia. No hay mar que no se parte en dos, no hay río que no se detenga. La valentía de la fe confía en la presencia de Dios, y aunque las cosas no se miren bien, aunque el plan no sea bueno, Dios está contigo y eso es suficiente.
Así que ya vimos que la fe valiente confía en la presencia de Dios. Simplemente. Voy a seguir a la otra porque si no, no me va a dar chance de decirlo todo lo que Dios me puso en mi corazón poder compartir con ustedes. Así que ya vimos que por la valentía de creer en la presencia de Dios, los muros caen, hermanos. Los mares se abren, los ríos se detienen y también hay solución para tu problema. Hay solución para tu adversidad. No porque seas muy guapo, es porque Dios está contigo y eso es suficiente. Vamos a la siguiente, dice el versículo Hebreos 11:31. Hebreos 11:31 dice: por la fe Rahab la ramera no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. A este punto le he puesto por nombre: una fe valiente te transiciona. Lo que está ahí. Una fe valiente te transiciona. Si entendemos la transicionar, ¿verdad? Movernos de un lado a otro, de una condición, de un estado a otro estado. La valentía de Rahab. Y aquí, ¿cuántos nos visitan por primera vez? ¿Hay alguien que está aquí por primera vez? Que Dios te bendiga, no te he dado la bienvenida. Que Dios me los bendiga, qué bueno que estén aquí con nosotros. Mira, la fe de Rahab nos va a hablar de nuestra fe inicial. La valentía de Rahab es una historia conocida por ocultar a 2 espías israelitas y ayudarlos a escapar. A pesar del riesgo de muerte contra su propio pueblo, sus acciones demostraron una fe valiente, fe en el Dios de Israel, y resultó que ella y su familia se salvaran cuando la ciudad de Jericó fue destruida. ¿Por qué no leemos un poco de Rahab? Vamos a Josué capítulo 2 versículo 9. Lo vamos a leer hasta el 13. Del 9 al 13, leamos un poco. Yo sé que tal vez esto ya te lo sabes de memoria, pero tal vez de repente hay alguien aquí que no conoce quién es Rahab, esta hermosa mujer. Dice ella, voy a darte un poquito de contexto. Aquí ella está hablando con los espías, ¿verdad? Cuando los espías llegan al muro, ella los agarra. Y aquí dice el versículo 9, dice: sé que Jehová os ha dado esta tierra, porque el temor de vosotros ha caído sobre nosotros, y todos los moradores del país ya han desmayado por causa de vosotros, porque hemos oído que Jehová hizo secar las aguas del Mar Rojo delante de vosotros cuando saliste de Egipto, y lo que habéis hecho a los 2 reyes amorreos que están al otro lado del Jordán, a Sehón y a Og, a los cuales habéis destruido. Oyendo esto, ha desmayado nuestro corazón, ni ha quedado más aliento en hombre alguno por causa de vosotros. Mira una mujer tan impía lo que sabía. Mira una mujer prostituta lo que sabía. Porque Jehová vuestro Dios es Dios de arriba en los cielos y debajo de la tierra. Versículo 12. Ahora dice: os ruego ahora que me juréis por Jehová, que como he hecho misericordia con vosotros, así haréis vosotros con la casa de mi padre, de lo cual me daréis una señal segura. Versículo 13. Y que salvaréis la vida de mi padre y a mi madre, a mis hermanos y a mis hermanas y a todo lo que es suyo, y que libraréis, aquí está el último punto, y que libraréis nuestras vidas de la muerte. Esta historia de Rahab
¿O cómo es que Rahab aparece en el salón de la fama? Esta historia de Rahab encontramos un ejemplo de cómo la fe y la valentía pueden marcar el comienzo de una transición en nuestras vidas. Rahab era una mujer con un pasado marcado por la prostitución. Tenía un pasado oscuro. Era una ramera de oficio. Pero su encuentro con los propósitos de Dios la llevó a tomar una decisión que cambiaría no solo su destino, sino también el de su familia. Quiero decirte que una fe que es valiente tiene el poder para cambiar tu vida y la vida de los tuyos. Tu papá, tu mamá que me escuchas aquí, si hay algo con la que puedes bendecir la vida de tus hijos, es tener una fe valiente. Tus hijos serán bendecidos, favorecidos por parte de Dios, por la fe que demuestres con valentía. Dice, híjole, el tiempo. Dice Santiago, vamos a Santiago. Te voy a dar un poquito de contexto cuando leamos Santiago capítulo 2 versículo 25. Santiago está hablando de que la fe sin obras es muerta. O sea, que si tú crees, debes de hacer algo por lo que crees, ¿verdad? Ahora, dice Santiago capítulo 2 versículo 25. Santiago cita a Rahab diciendo: Rahab hizo algo por lo que creyó. Y ya te voy a decir después qué fue lo que ella creyó. Dice Santiago capítulo 2 versículo 25: así también Rahab la ramera no fue justificada por las obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino. La historia de Rahab nos enseña que cuando tenemos la valentía de tomar decisiones basadas en la fe, de lo que hemos conocido de Dios, Dios nos guía en una transición hacia algo nuevo y hacia algo mejor. La pregunta es, ¿qué escuchó y qué hizo a Rahab hacer lo que hizo? O sea, ¿cuál fue la fe de Rahab que la motivó a esconder a los espías, a ayudar a los espías? Ve el versículo 2:11. Josué 2:11 dice: oyendo esto, la conversación que acabamos de leer, dice: oyendo esto ha desmayado nuestro corazón, ni ha quedado más aliento en hombre alguno por causa de vosotros, porque Jehová vuestro Dios es Dios de arriba en los cielos y debajo de la tierra. Las noticias, escucha bien, las noticias de lo que ella se había enterado, de lo que Dios venía haciendo con el pueblo de Israel desde que salió en Egipto, las noticias que había habido un Dios que puso a una nación bajo juicio, que ahogó a millares, centenares de egipcios en un mar y quedaron ahí sepultados juntamente con sus caballos, eso había llegado a su oído. Hemos escuchado lo que Dios ha hecho. En otras palabras, ese Dios de ustedes está tremendo. Reconozco que es Dios de arriba y Dios también de la tierra. Su miedo la hizo actuar. Su fe de lo que creyó en Dios la hizo actuar. Ve el versículo 12, Josué 2:12. Os ruego, dice, pues ahora que me juréis por Jehová, que como yo os he hecho misericordia con vosotros, así la haréis vosotros con la casa de mi padre, de la cual daréis una señal segura. Versículo 13. Y que salvaréis la vida de mi padre, de mi madre,
a mis hermanos, a mis hermanas, y todo lo que es suyo, y lo librarás, y libraréis nuestras vidas de la muerte. Quiero decirte algo. Lo que ella había escuchado de Dios, del juicio de Dios y de las proezas de Dios, no solo ella las había escuchado. Nos dice que todo Jericó lo había escuchado, y por haberle escuchado, los hombres estaban con la cola metida. Estaban miedosos, hermano. Estaban miedosos. La fe de Rahab fue la única fe valiente que se atrevió a hacer algo por lo que se había enterado de quién era Dios. Todos se habían enterado quién era Dios, ¿verdad? Pero ninguno, solo ella, actuó en fe por lo que creyó en Dios. A pesar de que el temor del Señor había caído sobre todos los moradores de la tierra, solo Rahab se atrevió a aferrarse a la salvación. La fe de Rahab fue una fe producida. Ponme atención a esto que voy a decir, porque este mensaje que voy a decir ahorita en adelante ya no es popular, pero fue popular hace mucho tiempo, pero ya no es popular. Esta forma en que te voy a mostrar a Dios ya no es popular en nuestros días, pero no deja de ser una verdad. La fe de Rahab fue producida por el temor, por el miedo. Porque a ella le dio miedo, es que decidió hacer lo que hizo. Fue el temor la que la hizo actuar con valentía. Fue una fe producida por el temor. Y ponme atención, una fe producida por el temor también salva. Una fe producida por el temor también salva efectivamente, como la fe que es producida por medio del amor. Todos creyeron lo mismo que Rahab había creído. Todos sabían lo que Dios venía haciendo por toda la tierra, y sin embargo solo ella hizo algo por el miedo que sentía. Por el miedo que sentía, dice un dicho por ahí, puso sus barbas al remojar. Algo así dice, ¿verdad? ¿Creen ustedes que por el miedo se puede uno convertir? Rahab es un ejemplo de ello. Se recuerda antes, por aquí hay personas quizás que tienen muchos años en el evangelio, cuando antes se predicaba mucho la venida de Cristo, el infierno, y cuántas personas por el miedo a escapar de la ira de un Dios viviente se acercaban al altar pidiendo perdón. Señor, perdóname, yo no quiero ser consumido como los otros, con el resto de los incrédulos. Por eso dice aquí que ella no fue destruida con el resto de los incrédulos, porque su fe, que nació por el temor, la llevó a hacer algo. ¿Cuántos tienen temor de Dios? Ok, yo sé esto que decimos, que el temor es un respeto profundo por Dios. Pero también por el temor se siente lo que sintió Isaías en el capítulo 1 del libro de Isaías. Un pavor, un temblor ante el Dios Todopoderoso.
para poder ampliarte un poquito esto, cómo es que el temor de Dios, cómo es que el conocer que hay un Dios que está airado, que hay un Dios que trae una destrucción sobre la tierra. Y te quiero decir que esto es real, aunque se ha dejado de decir, no quiere decir que no va a acontecer, porque dice segunda de Pedro que un día todo esto será derretido y consumado. ¿Cuántos lo creen? Mira, a muchos nos pasa, sí sabemos que Dios castiga, que Dios hace, que sí, Dios trae juicio. ¿Quién te ha dicho a ti que Dios no trae juicio? ¿Quién te hizo pensar en un Dios que es, que indulta todo? No, hay consecuencias hacia el pecado, hermano. Mira, si tú crees en ese Dios de amor, qué bueno. También hay un Dios que es un Dios consumidor, que hay un Dios de ira. Y por ese Dios de ira tenemos a una mujer que se ha convertido. Ya te voy a enseñar algo, pero te quiero enseñar algo que no se me tiene que ir. Te lo voy a parafrasear. Si crees, te voy a dar la cita, Mateo capítulo 25 del 24 al 27. Léelo en tu casa, porque si lo leemos nos vamos a dilatar mucho y me faltan otros personajes de los cuales te quiero hablar, de otro tipo de fe. ¿Se recuerdan cuando Jesús cuenta la historia de que un amo reparte talentos? Sí, ¿verdad? ¿Se recuerdan que a uno repartió 5, a otro 2, a otro 1? Todos vinieron a él. El de 5 le trajo 5, el de 2 le trajo 2, y el que vino de 1 llegó con él y le dijo: aquí está el talento que me diste. Viene y le dice: es que tuve miedo y lo escondí, porque yo conozco que tú eres un hombre severo. Ponga atención lo que le dice este hombre al amo. Yo conozco que tú eres un hombre severo, que recoges donde no sembraste, que recoges donde no esparciste. Así que esa severidad tuya me dio tanto miedo que preferí mejor esconderlo. Bueno, le dice el amo, le dice: ok, si tú me hubieras tenido esa clase de miedo que dices que me tienes, lo que hubieras hecho era mejor dárselo al banquero y que ganara intereses, y cuando yo viniera me dieras a mí mi talento con los intereses. Temor no tenía. Miedo no tenía. Porque si hubiera tenido miedo, le dice el Señor, porque si hubieras tenido temor de pensar todo lo que piensas de mí, ese temor te hubiera hecho hacer lo que Rahab hizo. Muchos de nosotros conocemos que servimos a un Dios que amamos, que a un Dios de amor. Muchos de nosotros sabemos de los juicios de Dios y sin embargo no hacemos nada para arrepentirnos. Entonces, ¿creemos o no creemos? Quiere decir que hay un tipo de miedo que es bueno. Que hay un tipo de temor que puede poner a salvo mi vida. Rahab es un ejemplo de ello. Proverbios capítulo 9 versículo 10 dice: porque el temor de Jehová es el principio de la sabiduría, y el conocimiento del Altísimo la inteligencia. Así que concluyo con Rahab, que me faltan dos. No quiero comenzar a crear un poco de ansiedad en ti, ¿verdad? Que aquí va a terminar. Espero que estés disfrutando de este mensaje. Esa es mi intención, y no estar aburriéndote, ¿verdad? La conclusión es que dice que cuando llegaron, Josué capítulo 6 versículo 25, llegaron, los muros cayeron. Dice: mas Josué salvó la vida de Rahab la ramera y la casa de su padre,
y todo lo que ella tenía. Habitó ella entre los israelitas hasta hoy, por cuanto escondió a los mensajeros que Josué había enviado a reconocer la tierra. ¿Quién diría que su miedo de una mujer con un pasado tan oscuro, quién diría que su miedo la llevaría a recibir mucho más de lo que ella estaba pidiendo? Y cuando digo que la llevó a recibir mucho más de lo que ella estaba pidiendo, es porque más tarde ella, ya estando dentro de la comunidad judía, dentro de la comunidad israelita, conoce a un hombre que es un príncipe de Israel llamado Salmón. Este Salmón tiene un hijo con ella. Salmón da a luz a un hombre que se llama Booz, y Booz es el que se casa con Ruth. Dice Mateo capítulo, y así miramos a una mujer con un pasado oscuro, que por el temor que sintió y poner a salvo su vida y la vida de su familia, la miramos que entró en la honrosa y gloriosa línea genealógica del Hijo de Dios. Mateo capítulo 1 versículo 5 dice: Salmón engendró a Rahab, engendró de Rahab a Booz, Booz engendró de Ruth a Obed, y Obed a Isaí, y Isaí a David. Rahab fue la tatarabuela de el rey, el dulce cantor de Israel. En resumen, puedo decir que Rahab tuvo una fe valiente. No desaprovechó la oportunidad de escapar del juicio de Dios. Y el resumen que tengo que decir ahorita con esto es: sé valiente, escapa por tu vida, pon a salvo tu vida y a tu familia, porque hay una verdad que debes de saber, que un día todo esto se acabará. Hay un Dios que va a traer juicio sobre la tierra y destrucción. La Biblia nos dice que Dios castiga toda la impiedad, que lo que el hombre siembra, eso cosecha, que Dios no tratará al impío igual como al justo. Así que Rahab miró la destrucción de Egipto, de Jericó, y fue librada de ella. No busco con este ejemplo de fe de Rahab meterte miedo, pero si ese miedo hoy te lleva a la convicción de arrepentirte y ponerte a cuentas con Dios, bienvenido. Bienvenido a la familia de Dios. Tu temor te ha hecho arrepentirte, porque crees que Dios puede castigar el pecado si no te arrepientes de ella. Vamos al último. No al último. Quiero hablar de otro. Este lo vamos a hacer muy rápido porque creo que en una ocasión compartí respecto a él. Quiero hablarte del otro que menciona. No te voy a hablar de Jefté, buenísimo, Jefté, hijo de una prostituta. Sansón. Te voy a hablar de Gedeón. Gedeón, dice Hebreos 11:32, ¿y qué más puedo decir? Porque el tiempo me faltaría yo sé de lo que él está hablando, hermanos. De Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas. La vida, te voy a hablar de Gedeón. Y el título de la fe de Gedeón le he puesto: una fe valiente te deja sin excusas. Hemos hablado ya de dos, ¿verdad? La fe valiente que cree en la presencia de Dios.
Una fe valiente que te hace transicionar de un lugar a otro por el temor a Dios. Y ahora te quiero hablar de una fe valiente que te deja sin excusas. La vida está llena de momentos que requieren valentía, hermanos. ¿Alguien sabe lo que estoy hablando, verdad? Pero ¿qué sucede cuando no nos sentimos a la altura de la tarea a la cual Dios nos está llamando a hacer? ¿En alguna vez te has sentido que no das la talla para lo que Dios te está llamando a hacer? ¿En algún momento te has sentido como no soy suficiente? No tengo el talento, no tengo el don, no puedo. Bueno, vamos a hablar ahora aquí de este personaje. Este personaje que está, este cobarde, lo voy a decir así, que está en el salón de la fama juntamente codeándose con Moisés, codeándose con Abraham, codeándose con los grandes. ¿Qué lo metió al salón de la fama? Gedeón fue un hombre al quien Dios llamó que le sirviera y que liberara a su pueblo que había caído en las manos de los madianitas. Quisiera explicarte un poco, tengo aquí para poderte explicar cómo es que caían, cómo es que había muchos procesos en los que el pueblo, en el tiempo de los jueces, el pueblo de Israel era idólatra. Dios enviaba una nación para que los pudiera castigar su idolatría, someterlos. Ellos, cuando estaban siendo castigados, se arrepentían y otra vez Dios mandaba un libertador, los ponía a salvo, y otra vez 6 veces se menciona ese ciclo. Y yo creo que si hablaran de mi vida se menciona muchísimas más. Quizás solo yo, ¿verdad? Pero no sé si sabes de lo que te estoy hablando cuando estamos hablando de que sí, estamos bien y después caemos y otra vez Dios tiene que mandar otra vez un juicio en nuestras vidas y otra vez buscamos el perdón de Dios. Y así pasaba todo el tiempo el libro de los jueces. Y aquí tenemos que Dios en el pasado ha liberado al pueblo de Israel bajo la mano de líderes aguerridos, de líderes fuertes, de líderes como Sansón, de líderes como Otoniel, de líderes de personas audaces, de personas feroces, de personas como Sansón con una habilidad extrema que venía de parte de Dios, como una mujer decisiva como Débora. Dios había utilizado muchos personajes con capacidades extraordinarias y hoy Dios decide buscar a un cobarde. Cuando Dios llama a Gedeón, Gedeón estaba escondiendo el trigo porque venían los los madianitas a robarle. Entonces él está escondido metiendo en el lagar el trigo, y me imagino que también echándose un poquito de la arriba, ¿no? Para que no me encuentren. Y de repente dice Jueces capítulo 6 versículo 12: el ángel de Jehová se le apareció y le dijo: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Yo pienso que hasta un grito pegó. ¡Ay, me asustaste! Y Gedeón le respondió: ay, sí, ¿verdad? Lo espantó. Y le dice: Señor mío, si Jehová está con nosotros. Comienzan las excusas, ¿no? ¿Por qué hemos sufrido todo esto? ¿Y dónde están todas las maravillas de nuestros padres? Nos han contado diciendo: no nos sacó Jehová de Egipto, y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en las manos de los madianitas. Otra vez viene Dios y le dice, mirándole Jehová, le dice: ve, con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? Entonces le respondió: ay, Señor mío, ¿y yo con qué voy a salvar a Israel? En otras palabras, soy un grandísimo cobarde y no tengo ninguna habilidad como Sansón, ni ninguna
fea, aguerrida como Otoniel, ¿cómo le voy a hacer yo, Señor? Es que no puedo. Yo no. Llamen a otro mejor, ¿verdad? Anda asustado a otro por allá, que hay un montón también de escondidos por ahí, pero a mí no. He aquí que mi familia es la más pobre de Manasés. No solo no tengo no tengo recursos, para colmo de males, mi familia es la más pobrecita. No tenemos oportunidad, Señor. Y para ajustar, Señor, tengo otra excusa más. De todos mis hermanos, yo soy el cume. Así decimos en Guatemala. Yo soy el más chiquito, Señor. Gracias por la oferta, pero como ves, no puedo. Tengo muchas excusas válidas. En el versículo 16, y Jehová le dijo: ciertamente yo estaré contigo, y derrotarás a los madianitas como un solo hombre. Quisiera adelantarme bastante, porque quiero llegar al último punto, pero nos vamos a adelantar las notas, mija, de este punto. Quiero decirte que Dios nos llama a su servicio, y Dios no tiene problemas con nuestras incapacidades ni con nuestras incompetencias. Dios, a muchos de los que estamos aquí, nos ha llamado a servirle, nos ha llamado a hacer algo para Él. Pero muchos, al igual que Gedeón, hemos visto nuestra incapacidad y hemos dicho: yo no puedo, yo no tengo, yo no puedo ser el talento. Yo te quiero decir algo, que no se trata de tu talento, no se trata de tu don, se trata que la capacidad viene de parte de Dios. Es Dios el que capacita. Es Dios, dice el apóstol Pablo, quien nos hace competentes en el Espíritu de Dios. Si tú por aquí estás aquí escondido como Gedeón y te has estado escondiendo y Dios te ha estado hablando: sirve, 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 y tú a veces dices: yo no puedo, yo no tengo, yo aquí, yo allá. Yo te quiero decir algo. Dios te dice hoy: varón esforzado y valiente. Varona esforzada y valiente. Escucha, Dios no le está diciendo varón esforzado y valiente porque se está burlando con sarcasmo con él, como tú a veces al que es gordo le dices flaco y al que es flaco le dices gordo, ocupando el sarcasmo. Dios no está ocupando el sarcasmo aquí. Dios está llamando las cosas que no son como que fueran. Dios no miraba su cobardía, Dios miraba en lo que se podía convertir. No se trata de tu don, se trata de que Dios está contigo. Voy a mi punto final. Dijeran ahí: por fin. Francisco, voy a ser muy breve. Si quieres, gusta pasar y me acompañas en el piano. Menciona varios este pasaje que leímos, pero es interesante que al único rey de Israel quien menciona es a David. David también está en el salón de la fama. No está Salomón, ¿no? Increíble. No hay Josías, muy bueno Josías como rey. Pero David sí está en el salón de la fama. Y yo no sé, cuando tú piensas en el rey David, ¿qué es lo primero que se te viene a la mente? Esa historia que te contaron en escuela dominical desde que estabas pequeño. Esa historia de un gigante peleando contra un niño de 15 años llamado David. No sé si a ti te pasa lo mismo que a mí me pasa, pero cada vez que cuando mencionan un nombre, por ejemplo, yo tengo muchas cosas que a veces, yo asocio ciertas personas o ciertos nombres con ciertas cosas, como cuando pienso en Daniel, siempre pienso en travieso.
por la caricatura o por la película de Daniel el Travieso, ¿no? Cuando pienso en David, también pienso en Goliat. David nos va a enseñar una fe valiente que te hace recordar. Escucha, todavía no lo entiendes. David es una fe valiente que te hace recordar. Recordemos, y si tú me permites por un segundo el poder, no me voy a llevar un segundo, no quiero mentir, por poderte resumir un poquito la historia de este acontecimiento que todos sabemos, de David y Goliat. ¿Cómo llegó allí y cómo es que David aparece allí? Por la fe. ¿Qué fe? ¿Cuál fue la fe que lo hizo a él enfrentarse contra un gigante? ¿Qué fue la fe de él? Resulta ser, hermanos, que dice la historia que los filisteos llegaron y acamparon contra el pueblo de Israel en Socot. Esto es Judá, ya se les había metido hasta adentro. Y dice el versículo 11, primera de Samuel 11:17. Salió entonces del campamento de los filisteos un paladín, el cual se llamaba Goliat de Gat, y tenía de altura 6 codos y un palmo. 6 codos y un palmo es aproximadamente 2.93 centímetros, lo que significa que Goliat casi medía 3 metros. Una estatura impresionante, no solo ayer, sino ahora también, ¿no? Este gigante era impresionante e intimidador. Y nos dice la escritura que este gigante salía al frente y salía todos los días a desafiar al pueblo de Israel y le decía: ¿para qué vamos a pelear? Saquen uno de ustedes que pelee contra mí y yo contra él, y así nos damos duro. Y si yo gano, ustedes van a ser nuestros siervos, pero si ustedes ganan, nosotros seremos sus siervos. Y así los tuvo por muchos días. Tanto dice el versículo 24 del capítulo 17, que solo el verlo presente, parado, y escucharlo hablar, los demás soldados salían corriendo asustados. ¿Y quién nos iba a intimidar ante tan grande mole, hermanos? Era un gigante temeroso. Y cuando habla de la descripción de todo lo que tenía, su lanza pesaba tanto, tenía una malla, una cota de malla, sus piernas, yo creo que todos se miraban solo a admirarlo y decirle: ¡oh, wow! ¡Qué gigante! ¡Saquen uno! ¡Ay, yo no, Señor, yo no! En eso el papá Isaí de David le dice: ¿por qué no vas a ver a 3 de tus hermanos que están allá al frente de batalla? Y me dices cómo están. Llévale su lunch, su burrito a cada uno de asada para ver cómo están. Y allá va aquel pastorcito de aproximadamente, los estudiosos dicen que tenía 15 años. Allá va aquel patojo con su loncherita en la mano y llega y se encuentra aquel acontecimiento, y cada vez y cuando mira que aquel hombre pasa, humilla al pueblo de Israel, le dice: denme uno. Y este se le queda viendo así, me imagino, con la loncherita en la mano, y le pregunta a estos, dice: ¿y quién es ese incircunciso que ha desafiado a los escuadrones de Jehová? ¿Quién es ese? ¿Qué se cree ese? Perdónenme que me... Esa expresión que dijo: ¿quién es ese incircunciso que ha desafiado a los escuadrones de Jehová de los ejércitos?, le llegó a los oídos a Saúl. Y le dijeron a Saúl: ella ya está un cuate que
Patojo de 15 años les está diciendo que quién es ese incircunciso. Llámenlo, a ver, llámenlo. Llega con Saúl. Tú métete en la paráfrasis que estoy hablando, ¿verdad? Cuando llega donde Saúl, llega a consolar a Saúl, un hombre viejo que la Biblia dice que su cabeza sobrepasaba los hombros de todo el resto del pueblo de Israel. O sea que también era tamaño hombronote, ¿verdad? O sea, era grandote. Y dice el versículo 17, Primera de Samuel 17:32, y le dijo Saúl: tranquilo, no desmaye tu corazón de ninguna cosa de él. No tengas miedo. Yo voy a ir contra él. Yo me ofrezco a ir. No tengas temor. Ya se imagina usted aquel patojito hablándole a aquel rey, diciéndole: ay, no tenga temor, mi rey. Yo me ofrezco a ir a pelear contra él. Se le queda viendo el rey y le dice: esto es interesante, léelo tú en tu casa. Y le dice: mira, tú eres un jovencito y él es un hombre de guerra desde joven. Oh, espérate. O sea, me estás diciendo que yo no tengo experiencia, ¿verdad? Yo no tengo experiencia de guerra. Eso es lo que tú tal vez me estás tratando de transmitir, Saúl. No tengo experiencia de guerra. Pues déjame decirte algo. Déjame contarte que sí es cierto, no tengo experiencia de pelear con gigantes, no tengo experiencia de pelear contra un hombre como ese, pero sí tengo experiencias de pelear con desafíos que a mi corta edad he llegado a tener. Tal vez no sea el mismo gigante, tal vez no he estado en un ejército, pero en mi vida tengo victorias que he ganado. Permíteme decirte que cuando viene el león, permíteme decirte que cuando viene el león, que cuando viene el oso y quiere atacar a una de mis ovejitas y se la lleva, yo corro tras él, me le monto encima, lo agarro de la quijada, lo hiero y lo mato. No me estés diciendo que no tengo experiencia. El que no haya luchado con un gigante como este no quiere decir que Dios no haya hecho algo por mí en mi pasado. Entonces, después de que lo escuchó, dice el versículo 37, y añadió David: Jehová, que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, Él también me librará de la mano de este filisteo. David trae a memoria. Espérate, Saúl también había librado batallas pasadas. Había matado a un montón de amalecitas, había hecho muchas cosas. Pero cuando el miedo llega a nuestras vidas, nos hace olvidar todas las victorias que en el pasado Dios nos ha dado. Que cuando Dios nos ha librado de muchas cosas, David lo que le está diciendo es: ¿sabes qué?
Sí es cierto, yo no tengo la experiencia para luchar contra este hombre. Sí es cierto, pero tengo experiencias en mi caminar con Dios donde Dios me ha ayudado y nunca me ha dejado. Una fe valiente encuentra valentía cuando voltea a ver hacia atrás y puede ver por dónde ha caminado y cómo Dios lo ha ayudado a salir de circunstancias difíciles en su vida. Quizás estaba sin trabajo por un tiempo. Es más, te quiero decir, yo no sé si a ti te pasa o acostumbras esto. Yo lo acostumbro cuando me miro a veces ante dificultades, ante gigantes que yo considero invencibles. Cuando miro cosas que son difíciles para mí, muchas veces lo que hago es voltear a ver atrás y recordarme de aquellas cosas que un día me afligieron, que un día me atormentaron, y ahora me río de ellas porque puedo decir: Dios estaba conmigo y me sacó de esas. Una fe valiente te recuerda que Dios nunca te ha dejado. Hoy puedes voltear a ver. A ti que te aflige un gigante, a ti que tú has dicho ya no tiene solución, esto ni modo, ya hasta aquí llegó. Tú que tal vez ya dijiste: no, pues tiro la toalla, aquí ya no se puede. Tú que tal vez estás aquí en este lugar diciendo: esto ya no tiene compostura. Tú que tal vez estás aquí pensando: hasta aquí llegó. Quiero que por un segundo cierres tus ojos y te recuerdes y me digas en dónde Jehová te abandonó. ¿Y qué te hace pensar que hoy Dios te trajo hasta acá para dejarte solo? Quiero decirte la conclusión de este mensaje. La fe demanda valentía. Una valentía que es producida porque Dios está con nosotros. Una valentía que es producida por el temor y el respeto a Dios, que nos hace transicionar. Una valentía que abandona las excusas y decide servirle a Dios. Y una valentía que recuerda las victorias pasadas. Y como ayer estuvo Dios conmigo, también hoy Dios está conmigo.